Gracias a Dios por esta oportunidad, entendiendo que es su voluntad, porque en realidad hace rato que había pasado Dios. Así que doy gracias a Dios por este tiempo. Como el pastor dijo que nos estamos yendo más temprano, empezamos al tiro mejor. Amén. Y vamos a basar la palabra en esta noche en un pasaje de la Biblia que es muy conocido, que es el encuentro de Nicodemo con Jesús, días antes, ¿cierto?, de que Jesús ascienda a la cruz. Es un pasaje bastante conocido, a lo mejor es un poco, no es tan largo, no es tan extenso, pero tiene una riqueza muy, muy grande, porque hay una gran revelación en este pasaje, para los que no son creyentes como para los que también lo son. Este es uno de las podría decirse, de las pasajes o de los intercambios más importantes en el Evangelio, porque las implicancias de este pasaje son realmente profundas en el contenido espiritual, y porque nos revelan la incapacidad del hombre natural de comprender realmente todo lo que está relacionado con la verdadera naturaleza del orden espiritual. Y leemos en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 15. Y vamos a ir bien rápido. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Vemos a este hombre, un hombre que a todas luces y para todos los efectos era un hombre preparado en los temas que tienen que ver con Dios, ¿no es verdad? Un fariseo, un judío, un hombre que ya tenía una gran trayectoria, digamos, dentro de lo que era el judaísmo. Quizás podríamos decir un hombre que podría ser considerado de alguna manera un referente. Pero en este encuentro con Jesús, ya de entrada podríamos decirlo como que sale un poco perdiendo. Vemos que él se acerca en los primeros pasajes, ¿cierto? Y expresa algunas palabras hacia Jesús. Hay honra en esas palabras, hay conocimiento de quién es,
¿cierto? Porque él dice, sabemos que tú vienes del Padre. Pero parece que en el versículo 3, que es cuando Jesús hace su primera intervención, pareciera que la Escritura faltara una parte. Porque vemos a Nicodemo hablándole amablemente, pero Jesús le responde de una manera que incluso es como extraña, como que no cuadra en la conversación, ¿no es verdad? Porque Jesús inmediatamente que es como que no lo deja terminar de alguna manera. Y lo primero que le dice parece no estar acorde a lo que está hablando Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos que Jesús va directo, no se anda con rodeos. Y claramente le deja especificado a Nicodemo que es imperativo, que no hay flexibilidad en esto, pero que en el hombre tiene que haber un nuevo nacimiento, para que a través de este nuevo nacimiento pueda ser implantado una nueva vida. Amén. Y Nicodemo, que era un hombre preparado, de verdad que recibe una bofetada, porque más allá de todo su conocimiento, de todo su bagaje, esto viene a sacudir su vida, viene a sacudir todo su recorrido estudioso, por decirlo de alguna manera, en lo relacionado a la religión, y rompe algunas cosas que hacen aflorar en él la ignorancia en lo que era básico, que es que para llegar a tener una nueva vida, hay que nacer de nuevo. En la esfera de lo físico se reconocen dos leyes que operan en todo lugar y en todo tiempo. Primero, que la vida física es el resultado de un nacimiento físico. Es algo obvio, pero esta es una de las leyes. Lo segundo es que lo que ha nacido participa de la naturaleza de aquello que lo dio a luz. Por lo tanto, entendemos entonces que si hay una vida natural, también hay una vida espiritual. Sin embargo, lo que nace, lo que es engendrado de lo natural, no tiene relación con lo que nace de lo espiritual. Esto es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Porque le dice que lo que la carne engendra, carne es, y lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. Lo que le está diciendo es que así como hay un orden natural que rige, hay leyes que rigen todo lo que tiene que ver con lo natural, asimismo también hay un orden, hay una ley que rige todo el orden espiritual. Lo divino engendra lo divino y lo natural engendra lo natural. En Juan 3:6, Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En esta simple declaración, en este simple pasaje, en estas pocas palabras, podemos rescatar 4 puntos importantes que Jesús le está declarando a Nicodemo. Primero, que los hombres viven en 2 esferas distintas. Ya lo dijimos, la esfera natural y la esfera espiritual. La entrada a ambas esferas es a través de un nacimiento. Para entrar a la esfera natural, a todo el ámbito natural, hay un nacimiento que es natural. Para entrar al ámbito espiritual, necesariamente tiene que haber un nacimiento espiritual. La carne engendra carne y el espíritu engendra espíritu, es lo tercero. Y lo cuarto, que si alguien desea pasar de la esfera de lo natural a la esfera de lo espiritual, necesariamente tiene que pasar por un nuevo nacimiento. Primero tiene que morir a lo natural y luego nacer a lo espiritual. Sin duda entendemos que Nicodemo era un hombre que se esforzaba por hacer las cosas bien. Él quizás en su desarrollo se puso metas, quizás en algún momento las alcanzó y puso nuevas metas, y para él, como para muchas personas, estaba haciendo las cosas bien. Quizás él era un hombre bueno y todas las cosas que él había logrado en todo su bagaje, como decía, de fariseo, eran cosas que podríamos decir que lo podrían tener satisfecho de alguna manera, porque para él estaban bien. Lamentablemente, él no entendía que todo lo que para él era bueno o era considerado bueno estaba
simplemente en una base de lo natural, porque en la base de lo espiritual, esto en realidad, como dice Pablo, puede ser considerado basura. Ahora vemos que Nicodemo, si bien pertenecía a este grupo de los fariseos, él quería algo más. Seguramente en sus encuentros casuales que tuvo con Jesús, en algún momento en la calle, o en las sinagogas, o quizás por ahí se toparon, tiene que haber despertado estos encuentros, el escuchar a Jesús tiene que haber despertado en él algo especial, porque él rompe todos los protocolos y arriesga muchas cosas al venir a encontrarse con Jesús en las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. Si bien él toma las precauciones porque viene de noche, ¿no es verdad? Pero esto nos demuestra que Nicodemo se había despertado un hambre por algo más. Si bien él ya tenía quizás un estatus, un estándar de moral, de desarrollo, de bondad, de persona, sin duda que haber escuchado a Jesús, tener estos encuentros despertó en él algo más. Y ahora él quiere superar sus propias expectativas, las propias metas que él se puso y que alcanzó, su propio estatus, él quiere encontrar algo más. Por eso viene a Jesús, porque de alguna manera en su interior entiende que en Jesús está lo que él necesita, que es vida. Porque él, hasta este momento, todo lo que ha hecho y todo lo que ha estado viviendo, lo ha estado viviendo con una base simplemente en lo natural, en lo que tiene relación con la carne. En Juan 3:2 vemos que Nicodemo viene a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en este momento Jesús es directo y le muestra claramente la imposibilidad de hacer que la carne se comporte de manera espiritual. Le dice: simplemente lo que es nacido de la carne, carne es. Podemos hablar de carne de diferentes maneras, con diferentes virtudes o con diferentes calificativos. Podemos decir que hay inteligencia, que puede haber bondad, que puede haber mucho conocimiento, mucha cultura en personas que tienen apariencia de bondad, personas que en sus capacidades parece que fueran buenas personas y parece que lo que han alcanzado es algo loable. Sin embargo, si lo que han alcanzado lo han alcanzado en la carne, no es más que eso, carne, con calificativos como puedan ser para el mundo, pero no se acerca de ninguna manera a lo que el hombre realmente debe buscar y alcanzar, que es la vida espiritual. La carne es carne, llámese como se llame. Aún Dios mismo ni siquiera intenta hacer que la carne sea algo diferente a lo que es. En Romanos 8, versículos 7 y 8, nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es irreconciliablemente enemiga de Dios. No se puede cambiar, no se puede mejorar. No hay nada que se pueda hacer. No se puede disfrazar de ninguna manera, aunque se haga de bondad, de solidaridad, de gentileza. Sigue siendo enemiga y sigue oponiéndose a todo lo que sea y provenga de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces este era el problema que tenía Nicodemo en su interior y que de alguna manera él no conocía. Quizás en un análisis personal o en un análisis que pudiesen haber hecho sus pares, él podría salir bien calificado. Sin embargo, lo que él no entendía es que la vida natural del hombre es incapaz de operar en el orden de la vida espiritual. La vida natural le da herramientas al hombre, lo equipa. ¿Para qué? Para desarrollarse solo en ese ámbito, en la vida natural. Eso es lo que tenía Nicodemo en su interior. Eso es lo que nosotros muchas veces también podemos alcanzar y podemos tener a nuestro haber. Podemos tener un título, un diploma puesto en la pared del living de nuestra casa. Podemos
podemos tener muchas capacitaciones a nuestro haber. Podemos haber recibido, no sé, el diploma o el premio al mejor compañero, el empleado del mes. Nada de estas cosas son útiles al momento de buscar o de tratar de alcanzar la vida, el orden espiritual, en la vida espiritual que Dios tiene preparada para nosotros. Nicodemo viene con todos sus pergaminos, cargando solamente la naturaleza del hombre natural, y se topa con Jesús, que carga todo el orden de la vida espiritual del hombre. Aquí por lo mismo Jesús no lo rechaza, por el contrario lo toma y comienza a trabajar, porque esta es la instancia en que este hombre que venía con hambre pueda saciar su hambre de lo que él necesitaba. Vemos que en este caso Jesús tampoco le hace ofrecimientos a Nicodemo. En relación a lo que le decía antes, él no está diciéndole a Nicodemo, bueno, esfuérzate cada día más, prepárate un poco más, como una opción de que Nicodemo en su vida natural y carnal, digámoslo así, basado en lo que es la carne, él pudiese de alguna manera ir acercándose o teniendo cada vez más cercanía con la vida espiritual, porque no es así, porque las cosas y las herramientas, como decía al principio, que nos da la vida natural, que nos puede equipar solamente para trabajar en ese orden, en el orden de la vida natural. Jesús sabía que no hay ningún proceso para que la carne sea transformada de lo que es al orden espiritual. La carne no puede ser mejorada, no puede ser cambiada o utilizada por Dios. No hay nada en ella que Dios pueda aceptar. Entonces, si esto es así, ¿cómo es posible o qué se hace? ¿Qué hace Dios con el pecador que se arrepiente? Con aquel que está viviendo en la carne. Por mucho que haya buscado hacer el bien en ese ámbito, él no podría pasar, no podría entrar, acercarse a ser trasladado a la nueva esfera espiritual. Lo que hace Dios es dotar al hombre de una nueva naturaleza. Como dijimos antes, hay dos esferas, lo natural y lo espiritual. Si alguien quiere pasar de la esfera natural a la espiritual, primero debe morir a lo natural y tiene que haber un nuevo nacimiento hacia lo espiritual. Cuando hay un nuevo nacimiento, Dios dota a este neonato, lo dota de la nueva naturaleza espiritual. Y esta naturaleza es lo que hace posible que el hombre nacido de nuevo pueda entrar al reino de Dios, pueda entrar y pertenecer a su familia. Dios dota al hombre, le implanta de su vida, le implanta de su naturaleza, y entonces el hombre puede echar raíces en la tierra correcta y comenzar a desarrollarse y crecer. El hombre puede de esta manera avanzar, puede dar frutos que tienen origen en lo celestial, frutos eternos, frutos que no perecerán, sino que serán duraderos. El hombre puede desarrollarse conforme a la naturaleza que Dios le ha dado, conforme a la naturaleza espiritual que ha sido desarrollada para él y que estaba en Cristo en todo momento. Segunda de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento es la impartición de una nueva naturaleza con facultades celestiales que produce en el hombre una nueva vida,
totalmente nueva y lo equipa para vivir en una nueva esfera. Esto es lo que Pablo le llama la vida en el Espíritu. ¿Es posible ser apasionado por las cosas de Dios y no ser un hijo de Dios o un ciudadano en el reino de Dios? Este era el caso de Nicodemo. Nadie puede ver o entrar en el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Jesús fue claro con Nicodemo y en este encuentro él identificó la verdadera necesidad que había en este hombre. Nicodemo no había nacido de nuevo. Él estaba viviendo bajo quizás el antiguo pacto. Era conocedor de la palabra, quizás podríamos decir que conocía todo lo relacionado con los profetas, con los patriarcas, todo lo que hasta el momento había ocurrido, todas las promesas, todas las profecías. Pero en este momento, de eso que él poseía de nada le vale. Aquí lo sorprendente en este encuentro de Nicodemo con Jesús es que Jesús con solo una declaración ha golpeado la vida de Nicodemo. Nicodemo queda allí muy desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Al punto que en el versículo 7 Jesús le dice: no te maravilles de esto que te dije, que es necesario nacer de nuevo. Es obvio que Jesús lo que quería en este momento, una vez que ya Nicodemo ha descubierto, por decirlo de alguna manera, con este encuentro con Jesús, ha descubierto que todo lo que él poseía como herramientas en este momento han sido quebradas por las palabras que Jesús le ha dicho. Entonces, Jesús en este momento lo que está tomando la iniciativa para traer luz a la vida de Nicodemo, para alumbrarlo en esta tiniebla en que estaba, en esta tiniebla de religión, de religiosidad, para enseñarle cómo se debe nacer de nuevo. Ya leímos el versículo 6 de Juan 3, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el versículo 8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En estas palabras Jesús quiere que Nicodemo sepa que hay dos cosas que son indispensables en relación al nuevo nacimiento. Primero, que es Dios el que toma la iniciativa, y segundo, que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, es decir, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí pues nosotros podemos considerar cómo ocurre el nuevo nacimiento. Y hay 4 puntos que son fundamentales y que son la base de todo esto. Primero, el nacimiento, este nuevo nacimiento hacia el nuevo orden espiritual, no es por sangre. Es decir, no tiene que ver con una herencia que puedan dejar los padres a sus hijos a través de la genética. No es un legado cultural, no es una herencia como puede ser una herencia monetaria o una herencia de idioma, de cultura. No es así. No es posible heredar este nuevo nacimiento, esta nueva vida espiritual, como quien hereda ritos o ceremonias y que pasan de generación en generación. Esto solamente es posible a través del Espíritu Santo, que implanta esta nueva naturaleza en el hombre, en el espíritu del hombre. La vida eterna no es
una herencia que podamos recibir de nuestros padres, sino que es un regalo de Dios. Lo segundo, que no es voluntad de la carne. De ninguna manera la carne va a querer tornarse hacia una vida espiritual. La carne es y busca lo suyo, nada más. El nuevo nacimiento no está conectado con la voluntad humana de ninguna manera. La voluntad de la carne es hostil contra Dios. Como decía la palabra, la voluntad de la carne se opone a la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dijo a los que se oponían: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es en Juan 5:40. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 6 de la epístola a los Romanos, que somos débiles. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Entonces, no hay una posibilidad de que nosotros nos esforcemos por cambiar y nos esforcemos por pasar de esta vida natural hacia la vida espiritual, de ninguna manera. Solo la gracia de Dios tiene que tomar la iniciativa y a través del Espíritu Santo opera en nuestras vidas, en nuestro espíritu, para implantar la vida y para recibir la nueva naturaleza que viene de Dios. Lo tercero es que no es voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que no tiene que ver con que yo o un maestro o un apóstol quiera imponer la vida eterna. No es por imposición de manos. No es porque una persona esté orando día y noche sin dormir. No es porque una persona sacrifique su vida. No es porque una persona venga sobre ti para orar o interceder de alguna manera que tú vas a recibir, o que el hombre va a recibir la vida eterna. No es de esa manera. No hay ningún esfuerzo de parte de ninguna persona que pueda dar vida al que está en muerte. No hay ordenanzas, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay ningún tipo de ministración administrada por algún tipo de sacerdote o de predicador que pueda engendrar vida, porque esto es un acto único y soberano de Dios. Lo cuarto es que el nuevo nacimiento es una obra absolutamente de Dios. Nadie puede impartir vida. Nadie puede impartir la vida de Dios sino Dios mismo. Para ser hijo de Dios hay que recibir la vida que proviene de Dios, que viene de parte de Dios. Esta vida es implantada por un acto creativo del Espíritu Santo en el pecador cuando este último cree. El milagro de la nueva vida que se implanta en el espíritu del hombre, ¿qué es lo que hace? Viene a rectificar, viene a regenerar la vida espiritual de la persona que estaba en muerte. Es una regeneración. El Espíritu Santo comienza la obra de regeneración implantando la vida de Dios en el espíritu del hombre. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 del mismo capítulo dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por causa del nuevo nacimiento, el espíritu del hombre es regenerado, recreado, renacido y se convierte en la residencia del Espíritu Santo. En esta instancia, a través del Espíritu Santo, que opera la vida del nuevo Hijo de Dios, para hacer que la vida que le ha sido impartida se haga una realidad en ella. Desde ese momento todo apunta a una sola cosa: a que esta persona, el pecador, sea transformado, el pecador que se ha convertido y que ha nacido de nuevo a esta nueva vida espiritual, a este orden espiritual, sea transformado a la imagen del Hijo. Y este es el proceso que Pablo dice que está sucediendo de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:9 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Entonces el nuevo nacimiento del Espíritu Santo usa lo divino que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Entonces, para terminar, nos queda claro que como sabemos, nuestra unidad de medida, por decirlo de alguna manera, es Cristo. ¿No es verdad? Eso es la meta que nosotros debemos alcanzar, ser semejantes a Él. Pero Cristo siempre se ha desarrollado y se ha movido bajo el orden del ámbito espiritual, en esferas espirituales. Si nosotros no entregamos todo, por muchas cosas que nosotros hagamos, nos podemos llenar de conocimiento. Sin embargo, si ese conocimiento tiene su base y sus raíces en la vida natural, de ninguna manera vamos a poder siquiera estar cerca del orden y de la medida que es la que debemos alcanzar, que es la medida de Cristo. El nuevo nacimiento, debemos morir a la vida natural y tener un nuevo nacimiento a la vida espiritual. Probablemente nosotros ya hayamos pasado por todas estas etapas. Hemos entregado la vida a Dios, hemos mirado la cruz y a través de ella hemos vuelto a nacer. A través de la muerte y resurrección de Jesús hemos vuelto a nacer. Pero aún en este ámbito debemos crecer, debemos arraigarnos en el ámbito espiritual. La palabra de Dios también nos señala que, por ejemplo, que si no amamos a nuestros hermanos, estamos en muerte. Si estamos en muerte quiere decir que no hemos nacido. Cristo nos dice, ¿en qué van a conocer que son mis discípulos? En que se amen unos a otros. Entonces hay tantas cosas que nosotros aún podemos estar llevando de la vida pasada, que es una carga y que nos está arrastrando, que quizás es la piedra de tope, es el lastre que nos impide avanzar hacia la vida y hacia la medida que Jesús tiene para nosotros. Ser formados, ser desarrollados, crecer y fructificar en la medida, a la imagen de Cristo como hijo, asumiendo la naturaleza de hijo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nicodemo vino con todo su conocimiento, con toda su preparación. Sin embargo, todo aquello no servía de nada porque él necesitaba nacer de nuevo. Y ahí estaba el dador de la vida, Cristo, para alumbrar su camino, para sacarlo de su error, de su ignorancia y traerle luz y poder conducirlo a la vida eterna y a la vida verdadera, que es la vida que se desarrolla en el ámbito espiritual, tal y cual conforme Dios la desarrolla y la ha preparado también para nosotros. Solo en ese camino vamos a poder ser considerados hijos y vamos a poder alcanzar nuestra naturaleza de hijo perfecto conforme a lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Debemos analizar entonces cada día nuestro andar, nuestro actuar y someterlo al escrutinio de la palabra de Dios. De acuerdo a esa medida, de acuerdo a ese análisis, a esa valoración, vamos a entender dónde está nuestra deficiencia y poder suplirla para poder ir cada día creciendo y avanzar hacia el propósito eterno que Dios tiene preparado para nosotros, en la perfección que Dios lo tiene preparado para nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias.